Entonces, dando continuidad con nuestra mañana de actualización en la normativa para la información exógena a reportar por el año grabable 2021, estaremos desarrollando como la información y las especificaciones de cada uno de los formatos, pues respetando la normativa. En este orden de ideas iniciaremos con el formato 1001, que no cambió, no modificó su versión a la resolución anterior y obedece a la información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. Como nos mencionó Jenny en su intervención, aquí prácticamente por cada uno de los formatos, pues nos está estableciendo quiénes son las personas obligadas a reportar. Entonces aquí lo vamos a dejar a manera de consulta para que cuando ustedes como van a tener acceso a estas filminas, pues puedan consultar acorde a la resolución cuáles son los obligados por cada uno de los formatos. Para el caso del 1001, las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas, pues recordar que los literales D, E, F, G e I son los que están obligados. En este caso, las personas naturales que deban cumplir con las dos condiciones, que son que hayan tenido en el año grabable anterior o en el año grabable 2021 500 millones de pesos de ingresos brutos y que en el año 2021 tengan ingresos por rentas de capital o rentas no laborales de 100 millones. Al igual que las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas que en el año grabable 2020 o en el 21 hayan tenido ingresos brutos superiores a 100 millones. Tenemos también como obligados las personas naturales que están obligados a practicar retenciones. Aquí hacer, digamos, como una distinción y que lo tengan muy presente, y es que es obligados a practicar, es decir, todas las personas agentes retenedoras. No es solamente que hayan o no hayan presentado, hayan o no hayan practicado retención en la fuente, están obligados a reportar este formato 1001. Los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras y los entes públicos de nivel nacional y territorial que no estén obligados a declarar a presentar la declaración de ingresos y patrimonio. ¿Qué deben reportar? O sea, en estos formatos, en este formato 1001, se debe reportar a los beneficiarios de pagos o abonos en cuenta, llámese abonos en cuenta todo lo que tenga que ver con el devengo, que constituyan costo o deducción y den derecho a impuesto descontable, al igual que la compra de activos fijos o movibles, llámese propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, intangibles e inventarios. Estos dos rubros, como dan derecho a deducción, pues van en la columna del deducible. Para el caso de los devengos que nosotros no solicitamos fiscalmente, se reportarán en la columna del no deducible. ¿Qué debemos de tener presente acá? Que las retenciones en la fuente practicadas o asumidas, en el caso de la renta, IVA y timbre, pues deberán ir diligenciadas. Si tienen su valor, pues el valor que estamos reportando, y si no hay valor, pues deberá estar diligenciado con el valor cero, ¿sí? Al igual que el IVA, mayor valor del costo o gasto, este tiene dos columnas, recordemos que está la parte deducible y no deducible. Recordar que la cuantía mínima a reportar por cada beneficiario es de 100,000 pesos. Para el caso de las entidades del régimen tributario especial, estas deberán reportar todos sus egresos en la columna de deducibles respecto de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social. Los egresos pues que no fueron procedentes pues irán en la columna de no deducibles. En el caso de las entidades públicas que celebren contratos, ya sea de construcción y de obras, suministro, consultoría, prestación de servicios y concesión, estos informarán el valor de los pagos o abonos en cuenta que correspondan al avance del contrato. Claro está que estén efectivamente ejecutados independientemente del año de su celebración en el concepto correspondiente. Para el caso de las entidades no contribuyentes obligadas o no a presentar declaración de ingresos y patrimonio, solamente deberán informar en la casilla de no deducibles pues el valor de los egresos.
Para el caso de esa casilla de deducibles, pues irá diligenciada con el valor 0. O sea, no podría haber un valor deducible en el caso de los no obligados, al igual que los del régimen simple de tributación. Pues recordemos que ellos solamente tributan es por sus ingresos, es decir, que todos los pagos a bonos que ellos tengan tendrán que reportarlos en la columna de no deducibles. ¿Qué debemos de contemplar? Para este formato hay unas operaciones o unos valores que se reportan solamente en la columna de no deducibles, que es el caso del valor de las enajenaciones de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras autoridades. También la base de la retención de la contribución para laudos arbitrales, el valor de los desembolsos por depósitos judiciales, el valor del reintegro de esos depósitos judiciales, el valor de las bases de las retenciones practicadas a título de impuesto de timbre, el valor de las devoluciones de los pagos o abonos en cuenta correspondientes a operaciones de años anteriores que fueron anuladas, rescindidas o resueltas, y el valor de las devoluciones a título de impuesto de timbre. Estos valores, pues si llegasen a presentarse dentro de nuestra información a reportar, deben incluirse solamente en la columna de no deducibles. ¿Qué debemos de tener presente para el caso de los obligados del literal D, que son prácticamente los obligados a practicar retención y autorretención a título de IVA, renta o timbre? Estas personas deberán informar la totalidad de las operaciones realizadas por pagos o abonos en cuenta, independientemente que se haya practicado o no retención en la fuente. ¿Sí? No es que estemos pensando que como no practiqué retención, entonces no estoy obligada a presentar este formato 1001, no. Lo que me obliga a mí como tal a presentar este formato es el que yo sea agente retenedor. Ahí me obliga y tengo que presentarlo haya o no haya practicado retención. Y pues tendré que respetar los conceptos contables que corresponda a cada uno de los pagos o abonos en cuenta que vaya a reportar. Importante esta precisión, y es que esos obligados que vayan a presentar esta información, la información que vayan a reportar no tiene cuantía mínima. O sea que deben de tener el detalle completo de esta información a reportar. ¿Qué pasa con los gastos pagados por anticipado? Pues al igual que las amortizaciones, se debe reportar con el NIT del informado. En el caso de los pagos a salud, fondo de pensión y parafiscales, estos se deben reportar en cabeza de las entidades beneficiarias de estos aportes, llámese SENA, SBF, la Caja de Compensación Familiar, la EPS o el Fondo de Pensiones, y recordando siempre que en la casilla o en la columna del deducible irá la parte del empleador, es decir, la parte que el empleador está tomando como deducción, y en la parte o columna del no deducible irá la parte que le obedece al trabajador. Algo aquí como anotación, y es que en el caso de los abonos en cuenta que se reporten por concepto de honorarios, comisiones o servicios, deben corresponder a aquellos que se realicen a personas naturales o jurídicas sin llegar a incluir los que estamos presentando por rentas de trabajo y pensiones en el formato 2276, que más adelante Julie nos extenderá la información contenida en este formato. ¿Qué pasa con los pagos acumulados por beneficiario que sean menores a 100 millones de pesos, los llamados cuantías menores? Estos los debemos informar acumulados en un solo registro por concepto. ¿Qué identificación debemos incluir en el formato? La de los 9.2. La razón social por la cual la vamos a informar serán cuantías menores, respetaremos el concepto, y la dirección a informar será la del contribuyente que está reportando la información, es decir, la del informante. Aquí vamos a ver plasmado estas dos diapositivas, que es prácticamente como para tenerlas presentes cuando tengamos operaciones con entidades o sociedades del exterior y cuando tengamos también operaciones con personas naturales del exterior. ¿Qué va a pasar?
que si se llega a utilizar como tal, o sea, si la persona o el tercero que yo voy a reportar tiene identificación tributaria y en el país utilicen código o número o clave fiscal, debemos reportarla con el tipo de documento 42. ¿Sí? Sí y solo sí debe corresponder como tal al concepto, debemos respetar la identificación. ¿En qué eventualidades no me permite que yo identifique con número, código o clave fiscal? En el evento que en el país de la residencia no utilicen ni número, ni código o clave fiscal. No es decir que no, es que yo no me lo sé, no me lo dieron, entonces voy a empezar a utilizar los 44 consecutivos hasta el 999. No, solamente se permite utilizar en la eventualidad que en el país no utilicen identificación tributaria fiscal. ¿Qué pasa con las personas naturales? En el caso de las personas naturales del exterior que estemos reportando, acá no me da la opción de que yo utilice el tipo de documento 43, que es el que me dice que se utilice cuando yo no sepa la identificación del tercero. Acá sí o sí, siempre las personas naturales se identificarán y estarán con tipo de documento 42. ¿Qué especificaciones tiene este formato 1001? Prácticamente, ¿qué es lo que contiene? Contiene inicialmente, pues el detalle del concepto. Ahorita, pues miraremos listados todos los conceptos de este formato 1001. Identificamos al tercero desde el tipo de documento, el número de identificación, apellidos y nombre o razón social, su dirección, el código de departamento y de municipio, el país, y vamos a relacionar su pago a uno en cuenta, dependiendo si tomamos la deducción, pues irá en el deducible, si no tomamos la deducción en el no deducible. Si el mismo tiene un IVA tratado como mayor valor del gasto, pues también está la discriminación entre deducible y no deducible. La retención en el caso que se haya practicado, la retención en la fuente si hay asumida, y el mismo caso para el IVA en caso de régimen común y los no domiciliados. ¿Cuáles son los conceptos que tiene este formato? Pues son varios, no los voy a detallar uno a uno. Entonces acá los dejamos como tal listados y al final sí vamos a dejar como un tema de los que modificaron. Acá vamos a encontrar pues el detalle de cada uno de ellos con su descripción. Por ejemplo, los dos iniciales, que es el 5055 y 5056, que obedecen a viáticos y gastos de representación. Estos pues solamente deberían estar reportados por empleados, debería estar yo reportando solamente empleados públicos. Estos dos conceptos no debería tenerlos una persona jurídica normal porque no aplicaría. Después iniciamos con el detalle, acorde al concepto, encontraremos los honorarios, comisiones, servicios, los intereses, irá toda la parte de compra de activos, de activos tanto móviles como fijos, estará todo el detalle de los pagos a EPS, fondos de pensión y para fiscales. Tendremos el de impuestos solicitados como deducción, tendremos todo el detalle de los pagos a bonos en cuentas al exterior, pues estarán distribuidos por cada uno de los ítems. Estará el residual de los demás costos y deducciones. Listo. El de monto de las amortizaciones realizadas, no los voy a leer todos, pues porque son bastantes conceptos. ¿Qué nos está incluyendo esta resolución? Un nuevo concepto, que es el 5079 y obedece a los intereses por deuda vinculados en su capitalización. Sí, los que están contenidos en el artículo 118-1, pues hacer pues todo el análisis de la parte que aplica como deducción. ¿Sí? Esto, o sea, esta parte de deducción que tiene temas de vinculación en los intereses, pues no deberá incluirse en el concepto 5006. Tenemos los conceptos para el impuesto de timbre nacional, que no tuvo modificación. En el caso de otras retenciones, pues está el tema de laudos arbitrales, así como lo dijimos al inicio, se reportarán en la casilla de retenciones en la fuente a título de renta. Están los conceptos de las compañías de seguro y los conceptos de los fondos de pensiones obligatorias.
¿Cómo vamos a encontrar nosotros la estructura en el prevalidador de este formato 1001? Pues con todas las especificaciones que al inicio de este formato explicamos y estarán contenidos así tal cual. Pues acá irá todo el detalle y dependiendo del número de las personas que yo vaya a reportar, pero este es el encabezado como tal. Concepto, tipo de documento, número, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y otros nombres para las personas naturales, razón social para las personas jurídicas. A todos les discriminaré lo que son dirección, código, municipio, departamento, el país y los pagos o abonos en cuenta. ¿Qué aspectos debemos tener nosotros presente cuando estemos elaborando esta información a reportar en el 1001? ¿Sí? Inicialmente, como nos comentó Jacqueline, tenemos que hacer un análisis de lo que nosotros estemos reportando aquí, cómo también va a afectar al tercero que yo estoy reportando, ¿sí? Entonces, inicialmente, me da la opción de que si yo quiero reportar sin tener temas de cuantías menores, lo puedo hacer. Esa es ya esa opción del informante si lo desea o no hacer. En el caso de cuantías menores, pues no debe estar diligenciada la casilla de retención en la fuente. Si yo tengo una retención en la fuente, debe estar especificado cuál fue el beneficiario y el concepto al cual se le practicó pago, y pagó esa retención. El IVA llevado como mayor valor del costo tiene que reportarse por tercero, ¿sí? Los valores reportados por retención en la fuente deben corresponder a los denunciados en las declaraciones de retención en la fuente del año gravable, en este caso el 21. Entonces aquí lo que nosotros pues a manera como de práctica que hacemos, como tomar todas las declaraciones, las 12 declaraciones del año, mirar uno a uno los conceptos por los cuales presentamos declaración en la fuente y pagamos, y tomamos los acumulados a fin de que esos acumulados sean los que me estén cruzando con la información que yo voy a reportar. 1, por concepto, 2, el total, y pues estaré confiado de que lo que yo practiqué y declaré vía retención en la fuente es lo que estoy reportando también en el formato 1001. ¿Qué debo verificar también? Que en el detalle de gastos o los gastos que yo reporté como no deducibles no estén incluidos en los impuestos descontables en el formato 1005. Es de anotar que me permite a mí la deducción de costos y gastos que me generen a mí o que me den derecho a impuesto descontable. Es decir, que si yo en el formato 1005, que más adelante ahondaremos en ello, he relacionado un tercero con un impuesto descontable, acá en el 1001 debería estar en mi columna de deducibles y no deducibles, porque si yo incluí dentro de mi declaración de IVA el valor descontable, es porque también voy a tomar la deducción, ¿sí? Y pues el caso contrario. En el caso de los pagos al exterior, ¿qué debemos verificar? Pues que se cumplan todos los requisitos para la procedencia de esa deducción. En el caso de la diferencia en cambio, pues tener en cuenta que solamente reportaremos aquí la que obedezca a la transacción, ¿sí? Esa que llamamos realizada. Y pues tendrá que estar identificado con su número o código fiscal por cada beneficiario del pago. ¿Qué pasa con las provisiones? Siguen siendo estimaciones contables, por ende, pues no deberían de estar reportadas acá en el 1001. Los pagos a abonos en cuenta que se realicen por conceptos de rentas de trabajo y de pensiones solo se deberán reportar de acuerdo con los parámetros establecidos en el 2276, que más adelante ahondará Julia. En el caso del IVA y la retención asociadas a esas rentas de trabajo, se reportarán en el concepto 5016. Perdón. Los agentes de retención, pues como lo hablamos en el literal, no tienen derecho a informar cuantías menores, o sea que tendrán que tener todo el detalle de sus beneficiarios y demás. Verificar si existen terceros que se hayan incluido en el 2276 y que los esté incluyendo en el 1001. ¿A razón de qué?
pues de que de pronto no vayamos a duplicar la información. Entonces, cuando hagamos esa verificación, que haya el porqué y siempre tratando de salvaguardar que no se esté duplicando la información. Como se los comenté al inicio de los conceptos, en el caso de los viáticos y gastos de representación, solo deberá obedecer a la información de empleados públicos. En el caso de un gasto no deducible, si tenemos un gasto registrado, un gasto no deducible, el IVA mayor valor del gasto, pues tendrá que ir también en la casilla de no deducible. En el caso de que tengamos gastos por arrendamiento y que ese contrato sea a través de inmobiliaria, pues aquí no vamos a reportar como tal la inmobiliaria, no, sino el nombre y NIT del beneficiario. Sí, esto pues también está contenido en el artículo 394 del Estatuto Tributario. En el caso de las donaciones a las cuales nosotros hayamos tomado como descuento tributario, pues acá en el 1001 reportaremos el valor total de la donación en la columna de no deducible y la parte del descuento pues irá en el formato 1004. Recordar que la depreciación no es un pago ni abono en cuenta, por ende se reporta en el formato 1011 de costos y deducciones. Para el caso de los pagos o abonos en cuenta de pensión, de salud, estos deberán cruzar con la información incluida en el formato 2276, pues para el caso de los que obedezcan al empleado, o sea que podremos hacer esa verificación para que nos coincida. ¿Qué otra validación podríamos hacer? En el caso del 5008, que es donde incluimos las compras de activos fijos, esta podemos hacer una verificación con el formato 2516 en la sección de activos fijos, en la columna de las adquisiciones, o sea que estos valores deberían de cruzar. Y algo importante, pues que hace parte, digamos, de los papeles de trabajo cuando elaboramos una declaración de renta, es que nosotros tenemos el anexo de la conciliación. Sí, el anexo de la conciliación de renta. En este anexo de la conciliación de renta, ¿qué tenemos nosotros? Partimos de nuestra utilidad contable, hacemos una depuración, ahí sacamos cuáles son mis gastos no deducibles. Entonces, uno de los cruces que podríamos hacer es cuáles fueron mis rubros que tomé como no deducibles y me voy aquí a mi casilla de no deducibles, el total de mis casillas no deducibles y empiezo a verificar que esté concordando. ¿Listo? Hay muchos cruces y verificaciones que podemos hacer. Aquí tratamos, digamos, como de resumir algunos, pero pues siempre, por favor, tener muy presente que la información que reportemos acá va a ser prácticamente un ingreso para el tercero que nosotros estemos reportando. Entonces, tiene que ser información idónea.